Programa ofrecido por... Marta adquiere su nuevo coche en concesionario por 17.000 euros. Fin de la historia. Marta adquiere su nuevo coche en Marcos Landín por 7.500 euros. Decide salir a estrenarlo. Por el camino, recoge a un joven empresario en busca de socios capitalistas. Ve una oportunidad e invierte. Marta escribe su propia historia porque adquirió un coche al mejor precio y con todas las garantías de Marcos Landín, para que comprar un coche sea siempre el comienzo de la historia. En Perfilcrom dispomos dun amplo stock de pratos de ducha, mobles, griferías e accesorios para crear o teu baño. Modelos modernos, mamparas en perfil e pratos baixos para máis comodidade. Fabricamos a medida e garantimos repostos para todos os produtos. Se queres cambiar a bañeira ou reformar o teu baño, consúltanos. Perfilcrom, Grupo Distribunosa, todo o que necesitas pro teu baño. Ola amigos de Festa en Festa, hoxe estamos en Porto do Son. Aquí nesta maravilloso porto de pescadores, hoxe hai unha feira celta, porque os celtas tamén parece ser que pasaron por aquí. Así que vamos a ver que nos teñen preparado. Estamos aquí cos amigos de... La Inestable Compañía de Títeres. La Inestable Compañía de Títeres. Títeres aquí medievales, además, ¿no? Totalmente. ¿Cómo Sí. es esto de medieval? Medievales, celtas, hay una mezcla extraña, hay de todo. É unha cousa espectacular esta feria, Sí. porque mezclaron todo aquí, Sí, un poquito de todo. un pouquiño de todo. Sí. Pero el público se lo pasa muy bien, eso es importante. Aparte ven os pequenos todos entregados, unha Sí, cousa- sí. Tenemos como 4 historias que son Ah, vale, diferentes. vale, cada historia diferente. Algunas están basadas en algún mito. Bueno, le cambiamos nombres para que suene más Bueno, pero moderno. eso está moi ben, porque así Sí. non é unha cousa que ti te perdes xa das 7 xa non te enganchas na siguiente. Sí que hay una que es seguida, que es la parte 1, la parte 2 y... Cantos anos y levades alguna. facendo isto? 30 años yo. Algo de experiencia mantendo, non? Sí, O algo. espectáculo moi bonito, vemos aos rapaces pequenos sobre todo, non? Que é o que máis eso... Lo más disfrutan ellos, sí. Bueno, los adultos disfrutan porque se acuerdan de cuando eran chiquititos y entonces lo ven y disfrutan también. Como a excusa, non? Sí, es A la excusa é excusa. vamos a levar ao rapaz a ver os títeres, pero ao final... Totalmente. ao final, rapaz, que estáis sentado que me quero velo eu. Sí. Ya no saben ni por dónde está el niño. Pero ellos están ahí. Interesantísimo. De hecho, hay algunos chistes que son para adultos. Porque los niños como que no lo terminan, pero ponemos algunas cositas de actualidad o de la televisión o que puede resultar, es sutil. Es un guiño. Es Un guiño a los adultos porque, claro, cada niño viene con sus padres o sus abuelos. Y también tienen que divertirse. Claro, y ese poquito que Hay que ellos pasarse. dicen, mira cómo han metido para aquí, engancharlos a todos, cómo han claro. metido lo de esto, lo de Pues nada, aquello. mandadnos un saludinho para os amigos de Festa en Festa, a ver se volvemos Saludo. noutra. Saludos. Cada noche sueño contigo, monstruo.
pasar aquí un dragón, este dragón... E a caza de dragón viña o dragón e troula. Son dos... Este é típico, non, de Porto do Son, este dragón pescádelo vos ou... No, este venos nun quin de sorpresa, entón xa adoptamos. Claro, Pero- vexo que é unha festa tamén para todos os públicos, pois eche. Sí, sí, isto é para, hai actividades para nenos pequenos, para maiores, para todo o mundo en Con general. títeres, de todo, aparte Sí, para os pequenos, títeres. para que disfruten, estaban aí agora todos disfrutando. Vemos a todas as familias, aparte o bo, desde maiores hasta moi pequenos. Sí, é unha festa en general para toda a familia, que aproveiten estes días. Estamos ahora mismo vendo pasar o dragón por detrás nosa. Temos aquí el... Como é o teu nome? Pili, Pili. Eres de aquí? sí, soy de aquí, sí. Que tal está organizado isto? Perfectamente, perfecto, perfecto, sí. Estamos ahora mismo no momento de que pasa o dragón, Sí. E vemos aquí... Pero teño un pouco de medo Esta tamén. rapasiña tamén é de Porto do Son. Sí. Asustache o dragón? No. Non. Pórtanse bastante ben, non? Sí. Non son tan feos tampouco, non? No. Víchelo botar lume? Sí. Víchelo botar lume o dragón? Pois eso ainda non vin eu, Estarei atento logo, estarei atento. Xa vedes que é unha festa para todos os públicos, desde os pequeniños que xa o van pasando moi ben, máis maiores moito mellor, e bueno, como hai de comer e de beber, non? É importante. Aquí hai- Para os maiores, Por comer eso e non hai beber. problema, non? Pois vamos ir falando aquí, temos ahora mismo, amigos de Festa en Festa, aquí ahora mismo estamos cociñando bocadillos, non? Bocadillo medieval. Bocadillo medieval. Medieval. Da igual de celtas, de lo que te cadre. Chorizo, longaniza, ternera, jamón asado. Pero en plan aquí, aparte... Bocadillo, aquí se lo muestro en plato, con lechuga, tomate, cebolla, pimiento. E que tal se leva? No va bien, bien. Leva de moitos anos, non? Facendo isto. Sí, muchos años. Vamos a mirar un pouco porque vamos a probar aquí, van nos dar un cachiño, vamos a ver como están facendo. El material. Esto é manjar de deuses. Vale. Oh. Vamos a montar uno. Calentito. Vine por aquí comigo porque vais a ver como están facendo as cousas. Como podes ver, ahora mismo teñen aquí como se fora o aspecto. E temos aquí de todo, pois non sei. Ahora mismo toda a carne facéndose, vese unha pintaza que bueno, vamos ter que seguir mirando outros puestos porque senón xa quedamos aquí a cenar. Detrás de ese dragón, sabedes quen había? Quen había? Pois aquí a compañía Grimorium. A compañía Grimorium. Sí, somos un grupo de músicos que hemos acompañado a esta dragona por todo o mercado de aquí de Porto do Son. Onde sacaches o dragón este? Pois o dragón este encontrámoslo por aí por Irlanda, Seica, e trouxémoslo para aquí, mira, paseando por toda España. Igual coseron na lonxa, non sei, pode ser. Cantos anos levades facendo isto? Pois mira, eu levo facendo animación de calle uns 20 anos. 20 anos. A compañía xa levades tamén... A compañía leva 20 anos, sí, fondámosla fai 20 anos e xa levamos tocando moito por aí, por toda España, por fora tamén. Animando o mellor é a xente, non? Homes, aquí en Galicia sí, aquí en Galicia a xente ten moitas ganas de festa e sempre pasámoslo moi ben. É unha cousa que nos define, non? Sí, pode ser, comer ben e boa festa. Si xa se chama o programa así de Festa en Festa, sabes? É así porque gustanos. Sí, non? Que tal a xente por aquí? O sea, ben os puestos... Moi ben, mira, vemos unha festa moi familiar, a hora de tarde, despois ten un cambio porque pola noite xa ven a xente máis xoven, hai festa de noite tamén pos máis xóvenes, ambiente familiar, ambiente xoven, pola mañá tamén pos matrimonios para xente máis maior, a verdad que é unha festa para todo o mundo, moi ben. A noite tamén vades a actuar? A noite facemos outra volta co dragón, a ver se pescamos por aí algo. A ver se vos pescamos nos a vos. Moi ben.
amigos de Festa en Festa, con tatuajes celtas. Sí. Non? Sí, facemos tatuaxes celtas, pois que, bueno, este, como ves agora, é unha calavera mexicana tamén. Eso tamén é según o que era o cliente, non? Claro, tengo que era o cliente. Non, ti preferiste unha calavera, non, Jefe? Me chistoute máis, non? Así a... Sí. Celta non era moito, ti, non? Non. Non che chisto, gustache? Tamén facemos tatuajes Ainda non celtas. terminado, Facedes pero isto queda para sempre ou... No, isto son de como 15 días. O que ten é que non esperar que seque no brazo, sen que o emborrone, unha vez que seque, cae solo, son unhas erviñas naturais, son hasta boas papel, o sea que non... Que pasa? Queda para sempre? Cando seca, cae solo como se fora un pó, vai caindo e despois dura como 15 días, entre 10 e 15 días pode durar na pel. Ah, bueno. Está moi guai. Bueno, é planteable, cuidado, os celtas sabían moito de tatuajes, ver, poñíanos cada 15 días, así, home. Claro. Vamos a deixar este home que siga co seu tatuaje. Sigue moi valiente, Non te está se interrumpimos. portando moi ben, Non estamos na vikinga, tranquilos que ainda non estou de vikingo, pero hoxe cos celtas, como temos aquí un pouquiño de todo, pois vimos aquí, esta xente ten preparado aquí unha che de cornos. Corno. De onde sacacheis? Nosotros somos de Valencia. O sea, son cornos valencianos. No, los cuernos no. Pensei que os trouxeras de A lá. ver, los cuernos son de Cáceres. Ah, amigo, o sea, son de toros. Sí, de toro. De toros bravos, sí, señor. De toro, todo el mundo tiene uno. Bueno, eu vou intentar probar a soplar porque claro, un vikingo como a mí pues debería de poder soplar. Tengo uno para principiantes. Vai me deixar un de principiante porque eu, bueno, de ano en ano vou perdendo un pouco. Vai ser complicado hoxe, Non vamos ser capaz hoxe, Bueno, deixarme o dos rapaces. Bueno, pois seguimos por aquí cos celtas. Bueno, amigos de Festa en Festa, ahora mismo vamos a irnos a publicidade. Como podedes ver, ahora mismo temos outra salida máis. Fomos dando voltas pola feria e ao final salimos por outra salida. Así que, bueno, vamos a ir un momentinho en publicidade. Eu vou quedar mirando aquí uns puestos. Ca mesma volvemos a ver uns espectáculos que nos teñen preparado a noite que vades a quedar alucinados. Organiza Concello de Porto do Son. Hola, soy David de Jorge y os quiero contar que con las conservas de Bonito del Norte y los congelados de atún Campos vais a disfrutar de un sabor insuperable y una calidad superior en vuestras mesas. Con todos los valores nutricionales del pescado azul, los productos Campos te van a ayudar a triunfar con infinidad de recetas muy fáciles de preparar y para toda la familia. Conservas y congelados Campos, los comodines de la cocina.
Ola amigos de Festa en Festa, como podes ver, volvimos de publicidade e a feira celta converteuse moi siniestra ahora mesmo. Temos aquí uns monstruos que non sei onde saíron, pero vamos a disfrutar deles. Aquí estamos con os amigos de Troll Animación, que hoxe está delopetando aquí, Bueno, o intentamos, como a sempre, non? Intentar incendiar estas noites escuras de Galicia. É un pouco extraño, non? Porque estaba aquí pensando unha feira celta e de repente aparecedes vos. Bueno, non somos atemporales, non? Entón o único que facemos é entreteñer a todo este público maravilloso que sempre está en todas as feiras, festas e mercados de Galicia. Estamos aquí con eles, disfrutando. Os nenos andan aí que non saben moi ben, se dan medo ou... Os nenos están encantados, a maioría deles están desexando acurrucarnos, darnos vesiños. Sí, bueno, vesiños... tanto non. Caenlles ben o da batería porque está lexos. Claro, o ben lonxe. Os demais non. Moitas gracias. Moitas graciñas a vos. Vémonos en festas, amigos. ¿Te rindes? ¿Te rindes? Un guerrero no se rinde. ¡Pues muere! Nosotros venimos de unos clanes que tenemos en el sur de España y hemos venido aquí a guerrear con los clanes del norte. Guerrear, bueno. Vamos a ver si guerreamos. A ver, a enseñarnos un poco, ¿no? Algunas costumbres y algunas armas y cosas que tenéis por aquí además y otros... Sí, claro, aquí hemos montado nuestro campamento y luego pues los otros clanes pues ya nos reuniremos y veremos cómo solucionamos las cosas. Pues hacéis un poco de todo, ¿no? Tenéis un poquillo de todo aquí, un campamento montado con todo tipo de cosas. Aquí esto es el típico campamento celta, ¿no? Sí, bueno, como verás, esto es una tienda de lo que podría ser un soldado celta. Tiene su camastro, tiene su armadura de cuero y luego tiene pues distintos utensilios para la comida, así como hachas, dagas, en fin, el escudo de guerra y bueno, su amuleto ahí arriba de la vaca. Y es la representación aparte de las otras tiendas que tenemos y las exposiciones de armas y tal, pues lo que sería la vida de un guerrero celta. Estas armas que tenéis por aquí, ¿estas armas son las que las hacéis vosotros o...? Hay algunas que sí, bueno, las que hacemos, sí, hacemos como se fabricaban antes en la herrería las armas. Estas ya son armas funcionales, tenemos distintos tipos de armas que a la hora de luchar pues son sin filo y sin punta para poder para matar a nadie y al mismo tiempo están templadas con un acero que entonces no se mellan y son funcionales, llamémosle armas funcionales. Pues bien, me llamo Ramón, vengo desde Albacete, un pueblecito que se llama Almansa,
aquí a conocer vuestro pueblo y vuestra fiesta, que es fenomenal y fantástica. Nos has dejado alucinados. Esto porque no nos esperábamos en una feria celta encontrar pues unas pulseras de supervivencia. Para que tengáis todos una imagen de que se han hecho todas a mano con cordón de paracaídas. Es una cuerda especial de uso militar, es cordón de nylon, es muy fuerte. Es un trabajo moderno, pero a la vez artesanal, porque se hace a mano, ¿vale? Y está hecho con nudos, básicamente. Y acaba así, ¿no? Sí, básicamente. Si la deshaces llevas 3 metros de cuerda muy fuerte, de paracaídas, brújula, silbato y un pequeño pedernal. Pero todo está basado en nudos marineros y en hacerlo manualmente. Como podéis ver, es mi trabajo, todas mis cuerdas, y aquí no hay ni trampa ni cartón. Los del programa este de la isla, por lo menos... No, que pasen hambre, que tienen muchos cuartos. Nada. Ya, mucho trabajo. Trabajo sí, porque es un trabajo manual y aparte es un trabajo artesano, entonces pues lleva su trabajillo y luego hay que rematarlas y terminarlas bien. Pues para que tenemos de todo aquí en la feria, ¿eh? Vamos a seguir haciendo que esto es una maravilla. Por si me perdo, por lo menos puedo sobrevivir. Pues esperamos. Bueno, como podéis ver aquí en esta festa, tenemos un poquinho de todo artesanal. Ahora mismo estamos facendo unhas copas celtas con este home. Sí, señor. Como se chama usted? Marcos. De onde venís? De Tarragona. Desde Tarragona? Desde Tarragona, sí, señor. Esta feria. Ya te digo. Estades facendo como se facía daquela, non? Sí. O isto que é unha copa ou... Esto será una copa, sí. Esto será una copa. Todo de madera e tal, aquí todo mecánico, madera. ¿no? Todo mecánico, es un entorno de tracción animal. El animal lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí, exactamente. Básicamente, ¿esto cuánto tiempo te lleva hacer una...? Una copa de estas unas 2 horas o así, 2 horas y media aproximadamente. Aproximadamente. Esto lleva un tiempo de trabajo bastante, que de aquella época debía de ser esto... Complicado, ¿eh? Ya no hay hombres como los de antes. Ya no hay, bueno, solo quedan en Tarragona. En Tarragona, exactamente. Aquí hoy. Voy a coger una para que veáis el resultado. El resultado viene siendo esto, o sea, es increíble, maravilloso. Esto lleva mucho trabajo, ¿no? Esto vale para todo, ¿no? Esto vale para todo, sí. Aquí falta lo más importante, el vino. Claro, claro, bueno. Pues nada, eu vou a ir probar, sabes? Porque sen probarla non sei se o faz ben ou non. Eso mates, eso mismo. Pues estamos aquí con esta muller maravillosa que se chama Guadalupe para que vexades que pode vir calqueira a esta feria, verdad? Claro que sí. Porque podese vestir acorde, non, aos celtas daquela época. Claro. Entón tendes todo isto montado por aquí, non? Sí, dendo jueves. Dendo jueves. Os xoves, bueno. Todos estos, o sea, calquera pode vir e compralo? Sí, sí, desde a talla 0 hasta a doble XL. Tendes un pouco de todo? Sí. Guerreiros. Vestidos de muller, casacas para home, pantalóns de cuadros, con camisa. Temos tamén capas de cuadro, capas destas en antelina. Canto máis ou menos sale así? Depende da talla. Desde 20. A min, por exemplo, así unha XXL. Para ti un pouquiño máis, que levais máis tela. Así ao mellor canto así. 20 algo, 30. Bueno, pero eso tampouco é. Capiñas desde 16 euros. Pois xa ves, para poder disfrutar dun día inteiro aquí na feria, pois mira como vai maravillosa Guadalupe. Bueno. Fantástica. Pois eu ao mellor hasta me animo, igual me collo. Igual me van a vestir pero bueno, non sei se me deixarei hoxe. Bueno, como podedes ver, ao final non me puden resistir a Guadalupe. Esto, básicamente, podemos encontrar calquera destes traxes, en donde? Trajemedieval.com. En trajemedieval.com, se tendes algunha feria medieval ou algunha feira celta, a Guadalupe podemos axudar. Mira que fantásticos quedamos ahora sí, ahora xa, de festa en festa. Claro. ¡De festa en festa!
esgotar os recursos que a nosa fraga lles proporciona e sacrificar os animais que manteñen o equilibrio do ciclo da vida, se pensan os únicos animais capaces de pensar, falar ou ca imaginación, pero segundo medran, perden a facultade de creer en calquera cousa que non poidan ver. E así, no seu día a día, ao porse o sol, retíranse a descansar.
amigos de Festa en Festa, despídome de vos desde aquí, desde a Feira Celta de Porto do Son, con este maravilloso espectáculo de Pablo Méndez. E deixo vos, xa sabedes que se queredes que vayamos ás vosas festas, só tendes que chamar ao 986 71 07 41 ou mandades un correo a defestaenfesta@canalriasbaixas.com e iremos ás vosas festas encantados da vida. Ahora vamos a seguir por aquí, a mirar un poquinho máis da feria e despídome hasta a próxima festa. Programa ofrecido por... Hombre, non era sin tempo. Pasade, pasade. Ya verán que artista do de Rías Baixas. Pillástesme de sorpresa facendo uns selfies para os meus follower. E mirados de Rías Baixas, que cociña me puxeron. Ábrete, mi amor. E mirade que baño me puxeron. Ai, Rías Baixas cambiou a vida e o grifo por unha mangueira. Trae para cá. Esta, mi amor. Esta non, a outra. Arría. Que en Driver estamos tan seguros de nuestros puntos de control y capacidad de trabajo que hemos decidido someternos a una prueba de confianza ciega. Y es que en Driver nos tomamos muy en serio el mantenimiento de tu vehículo con los sistemas de control más avanzados del mercado. Driver, somos exigentes porque tu seguridad lo merece. Para que alcanzar tus metas sea más sencillo, Deporte Rodas se mueve contigo. Ven a descubrir nuestro catálogo y lo último en bicicletas eléctricas. Ya seas un profesional, amateur o la señora Lola. ¡Sácate de diante, rapaz! ¡Ah! Habráse visto. Seas el ciclista que seas, Deporte Rodas está contigo. Déjate asesorar en tu próxima compra y ven a visitarnos en Avenida de Cambados La García. Deporte Rodas. Conquista tus metas, sean las que sean.